tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos. Estamos nuevamente en la pantalla de Señal U para proponerles un tema más para hablar. Y en este caso, un tema que se está dando en todos los medios de una manera muy enérgica, si se quiere, y vamos a tratar de hablar de eso para tratar de dar otro mensaje, si se quiere. Caro, buenas tardes. Buenas tardes, por supuesto, los saludamos a ustedes y como bien decías, está en la agenda de los medios y se propone a veces una alerta, entonces la idea es charlar con los especialistas acerca de esta crisis, se podría decir. Sí, vamos a hablar de, son 6 casos de personas que han fallecido por la bacteria de Streptococcus pyogenes. Pero vamos a ver bien por qué. Porque esta bacteria es una bacteria común. Bueno, vamos a ver por qué se han llegado a estos casos. Vamos a ver cuáles son las precauciones que hay que tomar. Se habla de alerta epidemiológica. ¿Qué significa una alerta epidemiológica? Y también este tema ha llegado a las redes sociales. Ha tenido una gran circulación a través de las redes sociales, lo que ha generado también una fuerte alarma. Sí, alarma y temor también por parte de los padres, porque los niños son la población, se podría decir, más frágil para esta situación. Exactamente. A partir de todo esto que estamos diciendo, vamos a proponer que empiece el programa de esta manera para hablar con los especialistas. Hay enorme preocupación por los casos de muertes de chicos por la bacteria Streptococcus pyogenes, que normalmente produce angina, faringitis, pero que tiene una versión mortal y que ataca rápidamente. Claro, en otras épocas esto quedaba entre la comunidad médica. Ahora todos nos enteramos de lo que ocurre y tal vez nos empezamos a poner nerviosos. Tranquilos. Existe una variedad inofensiva y una mortal. Los estreptococos son bacterias y afectan principalmente a los niños. Que estas bacterias tienen capacidades diferentes. La capacidad de producir toxinas, la capacidad de ser más invasivas. Esto no es una angina mal curada, esto es una enfermedad diferente con una bacteria que tiene capacidades diferentes y que muchos de los pacientes que hemos visto no comienzan con angina. No quiere decir que todos los niños que tienen faringitis van a tener infección grave, solamente son muy pocos, es extremadamente rara, pero hay algunas condiciones o propias del germen o porque los niños han tenido infección previa por gripe. Fuerte dolor de garganta, fiebre alta y también lesiones en la piel. Y finalmente, ¿cómo prevenirse? Lavarse muy bien las manos, cortarse las uñas, cuidar lesiones en la piel y además no automedicarse. Creo que tenemos que trascender el momento emergente. Bien. Y decir, por favor, a los papás, fíjense que tengan todas las vacunas, que estén completas. Bien, lo decíamos, 6 personas que han fallecido, 5 niños y una persona de 40 años que fallecieron a partir de esta bacteria. Pero tenemos que ver por qué, ¿sí? Cómo se ha llegado y como veíamos también en el clip, dar un mensaje en relación a todo esto que tiene que ver con la salud, ¿sí? Bajarlo a la realidad, no ser alarmistas sin sentido y poder tener justamente esto, ¿no? La conciencia y empezar a tomar los recaudos necesarios, ¿sí? Frente a casos de enfermedades, en este caso en relación a la bacteria de Streptococcus pyogenes. Y ahora sí, presento a nuestros invitados. Está con nosotros Patricia Lencina. Muchísimas gracias, Patricia, por estar presente. Gracias. Ella es médica infectóloga. Muchas gracias por estar presente. Gracias. También está con nosotros Luis Agüero. Luis, muchas gracias por estar acá, pediatra neumonólogo, parte del servicio de neumología del Hospital Noti. Muchas gracias, Luis, por estar presente. Un gusto, por favor. Bueno, ahora sí, arranquemos. Quizás la primera pregunta sería, ¿qué es una alerta epidemiológica? Y si realmente estamos en una alerta epidemiológica, se empieza a hablar de brote, de epidemia. Bueno, bajémoslo un poquito al llano todo esto. ¿Qué podrías decir, Luis? Indudablemente que cuando aparece una alerta, la población sale preocupada y se disparan hoy a través de las redes sociales un sinnúmero de contactos para ver qué es lo que pasa. Y justamente lo que intenta una alerta es ocuparnos ante un evento que es lo que estamos viendo. Estos 5 fallecimientos de estos niños y hoy reportado el de una persona de 38 años de Pergamino. Creo. Esto nos permite a nosotros, dirían nuestras abuelas, tomar el toro por las astas. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que fue lo que pasó? ¿Sí? Y entonces aparece, creo que en esto lo va a explicar mucho mejor Patricia y en esto, pero de este germen es muy común entre nosotros. De hecho, vive en la microbiota que nosotros le llamamos, todos estos gérmenes que viven con nosotros y son frecuentes en los niños.
Y son frecuentes sobre todo infecciones como anginas a partir de los 3 años, mucho más frecuente, ¿no? Sí, en realidad lo que es decir, alerta epidemiológica, más que nada es para decir nosotros los médicos estar un poco más prevenidos, es decir, investigar más, hacer un mejor quizás examen físico, pedirles las pruebas diagnósticas, entonces por eso es una alerta epidemiológica. Y también para tener, como decía Luis, un poco de ocuparnos mejor, que los papás puedan a la primera, es decir, si tiene fiebre, si tiene dolor de garganta, consultar al médico. Claro. Eso es lo más importante. Bueno, sí, porque en realidad... Sí, uno de los datos que hemos encontrado es que el 90% de estas infecciones son benignas y el tratamiento de por sí es bastante rápido. Sí, son benignas, es decir, es como decía Luis, la vemos generalmente, es muy frecuente en la consulta y tiene un tratamiento muy simple de un medicamento como penicilina y en realidad, bueno, lo que pasa es que al tratamiento hay que hacerlo los días que el médico dice, ¿no? Son 10 días de tratamiento y hay que hacer los 10 días de tratamiento. Si yo corto antes el tratamiento, y bueno, no voy a tener quizás la misma efectividad. Bien, y un poco esto, ¿no? Empezar a caracterizar esta bacteria que, como decimos, es común, convive, ¿no? Entonces tratar de conocerla para también tomar conciencia a partir de ahí y entender esto, ¿no? 90% de los casos de infecciones son benignos, pero hay un 10% que no. ¿Cómo se llega a ese 10%? Bueno, esto es justamente, la gran mayoría de las veces, esta bacteria produce una infección en el lugar, ¿sí? Mayoritariamente es una faringitis, ¿sí? O una angina que produce y ahí está localizada. Pero por diferentes motivos, y esto tiene que ver con la agresividad del germen, que va mutando y va generando cepas que son más agresivas, o por las defensas bajas, ¿sí? Que puede tener un paciente, en un cachorro, un niño, ¿sí? Esto puede ingresar a la vía sanguínea, o sea, a la sangre, y a través de la sangre se disemina. Y genera lo que nosotros llamamos como... Sí, bacteriemia, que son las bacterias en la sangre y que van a producir infecciones en diferentes lugares. Y cuando esto ocurre, se hace una infección generalizada que genera mayores riesgos. Todos fallecen, y esto es, los que hacen infecciones generalizadas, no. Si bien tiene una alta morbimortalidad, en estudios en la Argentina, esto llega al 7.6 de todos los niños que tuvieron estas infecciones. Por esto es lo de alerta de ocuparnos, tanto los papás, las abuelas muchas veces que cuidan a los chicos, ¿sí? Como toda la comunidad médica, ante la sospecha de tener algún caso de esto, cómo diagnosticarlo y tratarlo adecuadamente. Luis, ¿y qué sucede con los casos de los niños que han fallecido? Bueno, y hoy el adulto, como bien habías mencionado, ¿había algo previo? ¿Había una enfermedad de base? ¿O se conoce cuál es, de alguna forma, el diagnóstico de estos casos? En realidad, perdón, le pregunto a Luis, contesto yo. Claro, pero... En realidad no se conocen muy bien si estaban inmunos comprometidos o si tenían alguna enfermedad de base. Pero sí lo que sabemos es que 3 niños estaban con la coinfección, es decir, que en el mismo tiempo, una coinfección sería que en el mismo tiempo se están produciendo primero la gripe A y después la parte de la bacteria. Entonces eso sí predispone a que sea un poco más agresivo. ¿Por qué? Porque estoy con una gripe, estoy saliendo y bueno, y adquiero una bacteria. Claro. Bien, la bacteria del estreptococo puede generar varias enfermedades. ¿Cuáles son esas enfermedades? Bueno, lo más frecuente son las faringitis y las anginas. Eso es lo más frecuente y en niños es lo más frecuente. ¿En adultos puede pasar? Sí, también puede pasar. Y después pueden ser, también puede aparecer en piel. Por eso es importante lo que nosotros le llamamos el impétigo, es decir, si tiene algunas manchitas. Es mucho más fácil que cuando traspasa piel pueda llegar a ser un poco más invasiva la enfermedad. Puede producir lo que es una fascitis necrotizante, una erisipela, es decir, varios tipos.
Bien. Y las vías de contagio, ¿no? Para empezar a hablar de las prevenciones. Es muy interesante porque esto es una enfermedad que uno se contagia interhumano, ¿sí? Esto es fundamental, cómo uno se cuida. Y esto, haciendo un pequeño paréntesis, muchas veces llevamos a nuestros hijos que están un poco enfermos, le decimos nosotros, porque los llevamos hasta la guardería, que son los lugares donde guardan chicos, ¿sí? Que indudablemente existen porque tienen un rol social muy importante, porque papá y mamá tienen que trabajar, pero que el chico va enfermo y entonces es más fácil de contagiar al resto de las personas. Por eso el foco del punto de vista como uno tiene que cuidar en las guarderías, porque es muy fácil contagio, ¿no? Y entonces es donde aparecen algunas veces estos brotes donde se contagian mucho más fácil. Pero se contagia a través de si uno comparte el chupete, si uno se besa, si uno estornuda, mayoritariamente es cuando uno puede contagiarse. Si uno comparte un vaso o una gaseosa, el hecho de uno de compartir estos elementos, uno también puede contagiarse. Y es interesante en esto de decir, porque normalmente tiene un pequeño periodo de incubación, ¿sí? Y después aparece la enfermedad. Y la enfermedad mayoritariamente aparece, me duele la garganta, ¿sí? Tengo fiebre alta. Normalmente este germen, por sus características, genera aumento de la temperatura rápidamente, y no que me duele la garganta y no tengo fiebre, es poco probable que tenga una enfermedad por estreptococo, ¿sí? Y lo importante es que de los niños, si el niño empieza, que tiene lo que nosotros llamamos triple catarro, ¿no? Que tiene conjuntivitis, rinitis, ¿sí? Que tiene muchos más mocos, es poco probable que tenga un estreptococo, ¿sí? O por lo menos en ese momento. Entonces es interesante de ver de cómo yo tengo que ir aprendiendo, y esto es papá y mamá, para ir consultando, ¿no? Claro, bien, ¿cuáles son esos signos que hay que tener en cuenta? Porque ahora, con los casos también de fallecidos, las consultas en las guardias se han sobrepasado, también se ha empezado a decir, bueno, también bajar un poco, ¿no? Toda esta paranoia, a veces si se le quiere llamar así, para decir, bueno, ¿cuáles son los signos puntuales que hay que tener en cuenta para sí ir a hacer una consulta médica? O bueno, en el caso de no hacer una consulta privada, sí en una guardia de un hospital, ¿no? ¿Cuáles son esos puntos fundamentales? Y como dice Luis, fiebre elevada y dolor de garganta. Muchas veces, bueno, nosotros palpamos lo que son los ganglios, bueno, pero si el niño o la persona está inapetente o rechaza el alimento o uno lo ve que en realidad no tiene las mismas ganas de jugar o de ir a interactuar, bueno, llevarlo al médico, consultar. Esto puede ser que en la consulta no sea quizás un estreptococo o una bacteria, puede ser un virus. Pero bueno, lo llevo al médico y me sacó la duda. O también puede ser que sea viral y que después pase a ser bacteriano. Bien, ahí la importancia de hacer el seguimiento médico por también, eso, ¿no? Y por eso es cuando el médico le dice, a ver, control a las 48 horas o 24 horas. Hay que llevarlo al niño. Bien, no es parte de un tips nada más. No, esto es... hay como en la cultura nuestra... que los virus son más buenos que las bacterias, ¿sí? Y la verdad es que los dos pueden generar infecciones muy severas, y entonces es tal cual lo que decía Patricia en cuanto, si por más que tenga un cuadro viral que parece más limitado, a las 48 horas yo me tengo que controlar porque el médico tiene cuáles son las pautas de alarma, que nosotros sabemos que si van dando bien o no. Porque parte de esto nosotros vemos frecuentemente, y esto ayuda a la educación, de que un niño, porque le dijeron que era un cuadro viral, el chico no durmió toda la noche porque estaba muy agitado, tenía los labios morados y esperaban al otro día. Ese niño es probable que tenga una dificultad para respirar más importante, que necesite oxígeno y necesite internación. Entonces no puedo esperar al otro día. Y esto es parte de la educación, por más que me dijeran viral, ¿no? ¿Con la fiebre sucede lo mismo, esto de esperar, o es una fiebre que se mantiene? La fiebre, a ver, cuando yo tengo fiebre, es un termómetro, es un signo de alarma. Es decir, algo está pasando. La fiebre significa que me estoy defendiendo, mi organismo se trata de defender. Bien. Entonces, si tengo fiebre,
algo está sucediendo. Entonces tengo que consultar. Bien. Y sí. Tal cual, ¿no? Y esto es están de como luz roja, la fiebre. Ustedes sabían que con el aumento de la temperatura nuestras defensas funcionan mejor. ¿Sí? Entonces en esto uno intenta bajar un poco la temperatura para que esté más confortable. Todos cuando hemos tenido fiebre uno no se siente muy bien, ¿sí? Pero tampoco uno tiene que volverse loco porque el aumento de la temperatura permite que nuestros glóbulos blancos tengan esas capacidades de matar a estos gérmenes en forma más fácil. Entonces es interesante esto de ver, no tengo que bajarle la fiebre como sea. Y esto en un comentario de lo que hablábamos recién, muchas veces los papis le dan los medicamentos, en este caso antibióticos, mientras el chico tiene fiebre. Y esta fiebre se controla en 2 o 3 días. Claro. ¿Sí? Pero el tratamiento completo son 7 o 10 días dependiendo Bien, ahí quería preguntar, una vez que está diagnosticada la enfermedad, ¿cuál es ese tratamiento adecuado? Entiendo también que es una cuestión particular de cada caso, pero ¿cuál es el tratamiento adecuado en relación a una enfermedad? En relación a estreptococo, generalmente son 7 o 10 días de antibiótico, pero hay que controlarlo, porque esto posiblemente, en medicina nada puede ser 1 más 1 es 2. Eso siempre tenemos que tener en claro. Entonces, uno puede tener muy buena evolución y otra persona no lo puede tener. Entonces, por lo tanto, tengo que controlarlo. En la mitad del tratamiento tengo que controlar, o que llame por teléfono. Si está todo bien, me quedo tranquilo, si no, hay que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Bien. Quería preguntarles también, ¿no?, para ir focalizando en esto que ya hemos hablado de la población de riesgo, que es la de los niños, ¿sí? Entre 3 y 10 años, está bien si lo decimos así, pero la población también es más grande y hablábamos de esto de las enfermedades crónicas. ¿Y qué pasa con las personas que tienen enfermedades crónicas y la relación con el estreptococo? ¿Cómo lo explicarías, Luis? Dependiendo... ¿O cuáles dirías que son esas enfermedades? Las enfermedades crónicas que más van a predisponer son enfermedades que te bajan las defensas. Es tal cual lo que decía Patricia, que uno está con sus defensas bajas, inmunocomprometido, le llamamos nosotros desde el punto de vista técnico. ¿Sí? Esos pacientes tienen más posibilidades de hacer infecciones e infecciones invasivas, por eso. Del punto de vista de la inmunidad que bajan nuestras defensas, por ejemplo, la varicela. La varicela, desde el punto de vista pediátrico, es una de las enfermedades que más posibilidades tenemos de tener infecciones por estreptococo piógenes. Enfermedades invasivas, que son mucho más severas. Y esto también, lo que nos lleva al punto de vista neumonológico y respiratorio, los chicos hacen neumonía, hacen derrames, ¿sí? Derrames que es la pleura que se llena de pus, la neumonía es como una bolsa de pus dentro del pulmón, ¿sí? Algunas veces hacen neumonía hasta necrotizante, ¿sí? Que este es un término médico que dice que el pulmón se necrosa en esa zona y que hoy con tratamientos adecuados se puede controlar. Pero es muy interesante de saber de las cosas de predisposición. Me quemo, por ejemplo. Las quemaduras, lo que decía Patricia, las lesiones de piel, heridas. No, me corté, me suturaron y no me curé más. Esto es, hoy el regalo para el resto de la gente es cómo me educo y cómo la prevención para esto. ¿Sí? Me quemo, cómo me tengo que curar cuando voy al centro de salud. ¿Sí? Que me dijeron que tengo que tomar un antibiótico, no me tengo que tomar un antibiótico. Tengo mis vacunas al día. Esto es fundamental, no solo para el estreptococo, que no hay vacunas, pero sí para el resto de las enfermedades. Bien, con ese mensaje que nos está dando Luis y que es el que queremos dar también desde el programa, nos vamos a ir a un corte. Estamos hablando de, en este caso de la bacteria de estreptococo piógene, pero estamos hablando de epidemiología y estamos hablando fundamentalmente de la conciencia, la responsabilidad de todos, ¿sí?, en relación a la salud propia y también colectiva, ¿sí? Recordemos que son enfermedades también que se contagian. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Bacteria que se llama Streptococcus pyogenes, es una bacteria que frecuentemente lo que da es faringitis y lesiones de piel y también es el agente productor de una muy vieja enfermedad que es la escarlatina. Si usted tiene un chico en verano que tiene un cuadro de angina con dolor,
usted lo cultiva, no tiene el estreptococo. Pero desde el fin de invierno hasta toda la primavera sí circula. Este germen se llama Streptococcus piógenes o también conocido como Streptococcus beta hemolítico. En realidad es un germen que es bastante habitual en la población, tanto infantil como adulta. Si esta bacteria produce enfermedades leves, en general una otitis, que bueno, el chico está dolorido, con fiebre, pero eso no quiere decir que se va a complicar de esta manera. Automedicar al niño puede enmascarar un cuadro más grave. Y estamos hablando de algo que ustedes como médicos lo toman como algo común. Sí, es conveniente aclarar que no es que fallecieron por su faringitis, ¿sí? Que todos los que tengan ahora un hisopado positivo significa que van a tener este comportamiento. Raramente la bacteria puede pasar a sangre y liberar toxina, que han hecho justamente este caso de los chicos. Bien, en estos últimos días el país se ha conmovido por los casos de niños fallecidos por la bacteria de estreptococo, pero lo que estamos haciendo es, bueno, así como lo hacían en el clip algunos profesionales en otros medios, nosotros también sumarnos a dar información y a generar esa alerta, pero para que se genere justamente ese cambio de conductas, tanto en la población como también a partir de los médicos, como nos decía recién Patricia. Así, esa alerta epidemiológica que lo que lleva es a ponerse más atento frente a las cosas, pero no a generar paranoia o una alarma extrema. Y a partir de estas noticias también se generó, lo que decíamos más temprano, el tema de un aumento en las consultas, sobre todo en las guardias de los hospitales. Y en el Hospital Noti no fue la excepción. No, se han incrementado las consultas, sobre todo por casos de fiebre y dolor de garganta, ¿no? Esto es lo que más... O el niño que tenía un poco de mocos, mamá, sin tener grandes pautas de alarma, lo llevaba por las dudas, no vaya a ser que mi hijo. Esto hace que muchas de las guardias colapsen. ¿Sí? Colapsen porque los pacientes que requieren, pues se les atiende a todos los pacientes, ¿sí? Pero en esto los pacientes que muchas veces necesitan, porque tienen dificultad respiratoria, ingresar antes, algunas veces no lo hacen. Y esto hace que las mamás tengan 4 o 6 horas en algunos hospitales, como por ejemplo en Buenos Aires. Todavía en el Noti esto no ocurre, tiene una buena resolución para poder solucionar un problema. Pero esto es... el Noti en particular, para nosotros los mendocinos, tiene una gran carga cultural. Claro. Yo voy al Noti para que me solucionen los problemas. Y por ahí tengo un centro de salud a 1 cuadra o a 2 cuadras de mi casa, ¿sí? Entonces la recomendación sería consulte al centro de salud, consulte con su pediatra, con su médico de cabecera, para que le solucione cuanto antes el problema y que no necesariamente tenga que estar esperando cantidad de tiempo o sobrecargando un sistema que tiene otra resolución. Para eso está toda la atención primaria y para eso están los profesionales distribuidos en toda la provincia. Esto es muy interesante y esto es lo que, a lo que hacía referencia Patricia, que es la alerta ha permitido que todos los médicos hablemos el mismo idioma. Claro. Y de todos los casos, de todos los niños, de las familias que se están acercando al Noti, ¿cómo se encuentra la provincia en términos generales? ¿Está controlado? No, nosotros no tenemos... cada tanto tenemos algún niño por estreptococo piógenes invasivos, ¿sí? Pero hasta ahora todos han sido controlados y curados, ¿sí? Nosotros no tenemos fallecimiento hasta este momento por niños. Y esto tiene que ver muchas veces con la contención, tanto de la educación de los padres y la contención del punto de vista de los médicos. Y esto nos ha permitido hoy que el sistema sanitario de la provincia de Mendoza esté preparado para ante una eventual complicación en algún niño. Perfecto. Y esto es interesante, porque si yo hago la primera consulta ya me quedo tranquilo. No, yo tengo que acompañar como papá en el sistema, es decir, si me dijeron, y esto es repetirlo de nuevo, que yo lo tengo que controlar en 48 horas, tengo que controlarlo en 48 horas. ¿Sí? Sí. Bien, y ahí también ir al tema del diagnóstico, ¿no?, de la enfermedad, porque lo hablábamos recién también fuera de aire, en un caso particular de esto de uno de los niños que ha fallecido, bueno, se habla de que hubo ahí un fallo quizás en el diagnóstico, en los tiempos del diagnóstico, quizás focalizar ahí para dar esa información. Sí, el diagnóstico del estreptococo es muy fácil, tenemos los test rápidos, que en realidad en la consulta ambulatoria se lo puede hacer. Tiene una muy buena especificidad y sensibilidad, es decir, que cuando me da positivo, listo, es. Pero si me da negativo, digo, ojo,
porque tengo que hacer un exudado de fauce. Entonces, ¿qué significa? Que con un hisopo yo saco la muestra y eso se siembra en un medio de cultivo. Sí. Entonces, a ver si crece o no crece la bacteria. Y bueno, esos métodos no fallan. Son tan simples como eso y no son caros. Son muy baratos. Y no hay que alarmarse en el caso de que nos digan tenés que hacer esto, ¿no? No, en realidad la conducta siempre, generalmente todos los médicos, es pedir siempre el exudado de fauce o el test rápido si lo tiene en ese momento. Es raro que haya un médico que no lo solicite, pero por lo menos aquí en Mendoza la conducta que tenemos y el protocolo es pedir el exudado, me da positivo, lo trato, me da negativo, hago el exudado de fauce y lo trato y no tiene por qué complicarse el paciente. Bien. Bueno, otro de los temas sí. No, era agregarles tal cual. Esto es lo que vemos todos los días. ¿Sí? Algunos pacientes, que es lo que dicen que hoy el alerta nos permite estar preparados para las complicaciones, es cuando hacen esta bacteriemia. El germen ingresa a la sangre y entonces podemos cultivarlo de la sangre, podemos cultivarlo de un líquido pleural, de un líquido cefalorraquídeo, que normalmente son líquidos que son estériles. Claro. ¿Sí? Entonces, en esto eso es lo que nos permite, y eso es cuando nosotros hablamos de esta enfermedad invasiva, que son muy pocos, pero cuando existe los podemos tomar y tratarlos a tiempo. Hasta ahora, los que hemos tenido en el hospital durante el año, ¿sí? Que siempre aparecen, ¿sí? Están todos tratados y todos con una buena evolución. En un ratito vamos a retomar este tema antes de la llamada telefónica, lo que tiene que ver con la automedicación. Exactamente, sí, se lo vamos a dedicar porque es un punto fundamental también en el tema de la salud. Nos vamos a una comunicación telefónica, está con nosotros Rubén Serchay, él es el director de epidemiología de la provincia de Mendoza. Rubén, buenas tardes, Fernando Oviedo te saluda. Rubén, buenas tardes, ¿nos escuchás? Sí, ¿me escuchan ustedes? Bien, ahora sí te escuchamos. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias por la comunicación. Ya hemos estado hablando de la bacteria, hemos tratado de dar la información necesaria a través de nuestros invitados y a vos fundamentalmente preguntarte cuál es la situación epidemiológica de la provincia de Mendoza hoy para seguir dando ese mensaje. Bueno, nosotros por suerte no hemos tenido por ahora ningún caso notificado de enfermedad invasiva por estreptococo. De todos modos, hay un sistema de información y sobre todo estas situaciones se ven en nivel del hospital. El Hospital Noti en nuestra provincia es un referente muy importante que nos da partes diario de los pacientes que se internan con sus respectivos diagnósticos, así que nosotros en ese aspecto nos enteramos si hubiera algún caso en especial. En cuanto a las medidas preventivas y a las medidas que nosotros aconsejamos desde el Ministerio de Salud, son las ya conocidas, ¿no es cierto? Todas medidas que hacen a la prevención y no a alarmar, sino simplemente a estar atentos, porque se crean a veces cuando aparecen estos casos y sobre todo cuando hay muertes, digamos una cadena de WhatsApp o de notificaciones de gente que por ahí no está debidamente asesorada y lo único que hace es generar temor, demanda excesiva en los servicios de salud, las guardias se sobrepasan a veces en su capacidad de atención debido a la consulta masiva de personas que ante cualquier signo van a la guardia y en realidad no es ese el objetivo es sí informar para que las personas conozcan de qué se trata y a su vez dar las medidas preventivas que son la de cualquier enfermedad de transmisión respiratoria, ¿no es cierto? Es decir, el evitar estar en contacto con personas cuando están enfermas, el estar con la higiene de la tos, que consiste cuando uno tiene tos o síntomas de resfrío, protegerse con pañuelos descartables, en el caso de no tener ellos, el pliegue del codo, que es una barrera para evitar que se, digamos, expulsen secreciones más alejadas, y en el caso puntual de los chiquitos, cuando tengan un cuadro febril y asociado síntomas de infección respiratoria, que consulten, por supuesto, al médico de cabecera o, si no lo tienen, a un servicio de consultas ambulatorio inicialmente, y será el médico que, evaluando al paciente en cada caso, asesorará la conveniencia o no
de algún estudio complementario, la conveniencia o no de la prescripción de un antibiótico. Ustedes saben que en pediatría muchas de las infecciones son virales y no requieren antibióticos. Entonces, todo esto hace a un buen manejo, a un manejo racional de una situación que, por supuesto, genera alarma, pero debe ser todo desde el punto de vista racional, el asesoramiento técnico por parte de nuestras autoridades y de nuestro equipo del Ministerio de Salud. Rubén, Carolina lo saluda. Quería consultarle de que usted mencionó en los medios de que en los casos más comunes, en realidad en los casos de las personas que han fallecido en Argentina, se trata de una presentación atípica de la bacteria. ¿En qué consiste esto? Bueno, se llama presentación atípica porque la gran mayoría de las infecciones por estreptococo no tienen el desenlace, digamos, que ha pasado con estos chiquitos. La gran mayoría son infecciones leves que con un tratamiento adecuado se soluciona. Y acá también otro tema que quiero llamar la atención. He visto y he escuchado en reportajes, incluso a nivel nacional, de la importancia de los hisopados, de los exudados de fauces. Todo método de diagnóstico tiene importancia siempre que se usa en forma racional. Ustedes saben que los casos que han sucedido y los fallecimientos no tenían una faringitis. Hablamos de que una de las infecciones más comunes por estreptococo es la faringitis o la faringoamigdalitis, que es lo que en vulgar llamamos anginas. Sí. Sin embargo, ninguno de estos pacientes consultó por una angina. Quiere decir que entonces hay que estar advertidos, y sobre todo los médicos debemos tener claro el uso racional tanto de los medios de diagnóstico como de los tratamientos. No se trata ni de hisopo para todo el mundo, sino aquellos que tengan indicación, ni de indicar antibióticos a todo el mundo, sino aquellos que tengan una indicación técnica adecuada. Bien, bueno, en relación a esto, quizás preguntarte a vos, Rubén, esto de el exceso a veces de recetar antibióticos, y cómo eso se puede llegar a controlar también desde el lugar que ustedes ocupan ahora, en términos, ¿no?, de esta relación con el profesional y la conciencia del profesional. Bueno, este es un tema bastante complejo, ya se saben, y esto pasa no solo en nuestro país, a nivel mundial hay estadísticas que indican que hasta el 80% de los antibióticos que se usan, por ejemplo, en pediatría, son prescriptos sin una base racional, es decir, son cuadros virales, resfríos, faringitis virales, y sin embargo el médico utiliza antibióticos. Esto es una práctica que se desaconseja, ya la Organización Mundial de la Salud está llamando la atención de que con el mal uso de los antibióticos lo único que logramos es que se genere resistencia bacteriana. Por suerte, en el caso del estreptococo no hay hasta el momento resistencia a la penicilina. Eso es una ventaja porque permite tratarlo con un antibiótico que no es costoso y que tenemos en todos los centros disponibles. Pero para otro tipo de infecciones muchas veces el uso indiscriminado y no racional de antibióticos está generando problemas de resistencia, que hay ya bacterias que prácticamente no tienen un antibiótico que demuestre sensibilidad para hacer un tratamiento. Bien, Rubén, le agradecemos muchísimo la comunicación con Distintos Parecidos. Gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Gracias, igualmente, hasta luego. Rubén Serchay, entonces director de epidemiología de la provincia de Mendoza, también transmitiendo ese mensaje desde, bueno, en este caso desde gobierno, desde las autoridades y desde la salud, por supuesto. Nos vamos a los tweets, ¿les parece? Tweet en vivo para dejarle otro mensaje más desde otra red, que es la red social y entendiendo, ¿no?, la relevancia que han tenido también en estos casos. La consigna del día es: ¿qué recomendarían o cuáles son las precauciones que hay que tomar, tanto para la sociedad, para nosotros, como también para los profesionales? ¿Empezás, Luis? ¿Te animás? La primera recomendación es, como todo, es la parte de la higiene, ¿no? Lavado de manos, y esto tiene que ver con la educación de la población. Yo me acuerdo que mi abuela siempre tenía, cuando uno ingresaba a las casas de antes, había un jabón y una toalla para que se lavase las manos la gente que ingresaba, y sobre todo cuando iba al médico, había una toalla especial, y esto del lavado de manos es fundamental para, uno va en el diario vivir, va tocando cantidad de cosas, y a eso nosotros los inertes le llamamos fomites, y nos vamos contagiando. El lavado de manos es fundamental, mantener las uñas cortas, ¿no? Y ese es muy interesante. Y después de la recomendación, esto es la automedicación, ¿no? En la automedicación, tal cual lo decía el doctor Serchay, es algo muy complejo, pero tiene que ver con la educación de la población. Bien.
Bueno, yo te iba a decir si hacías el resumen vos, pero ahí veo que ya lo están escribiendo de hace rato. El tweet les falta caracteres, ¿sí? Se quedaron por fuera, pero ahí queda entonces el tweet que tiene que ver justamente, ¿no?, con el tema del lavado de las manos, de cortarse las uñas, de la higiene personal y la educación en relación a eso y por supuesto la automedicación, un tema que vamos a estar tocando en un ratito nada más. Muchas gracias, Luis. Vamos a Patricia. Sí. ¿Qué dirías? ¿Qué le agregarías? Bueno, exactamente lo mismo, y si lo pasamos al nivel médico y al nivel sanitario, es exactamente lo mismo. Nosotros como Conducta, todos los que trabajamos en salud, el tema del lavado de manos como consigna, que es lo primero que nos evita todo tipo de infecciones, hablando en general. También el hecho cuando atendemos a un paciente, terminamos de atender al paciente, hay que lavarse las manos. No, el uso del alcohol en gel es importante, pero cuando no tengo agua, porque lo más importante es el agua y el jabón. Es indispensable. Exacto. El agua y el jabón es lo mejor. También, si estoy enfermo, no concurrir a sitios que están cerrados o que hay mucha, es decir, que tienen mucha concurrencia de gente, o no ir a la escuela o a la guardería, como decía Luis. Y bueno, también si estoy con tos o con estornudo, tratar de cubrirme con el codo, de esa manera. Y bueno, esas serían, más que nada, son las medidas universales. Está bien, está bien. En el tweet también ya se les habían haber acabado hace rato los caracteres, pero otra vez, ¿no? La higiene personal, tanto de nosotros, ¿sí?, de quienes vamos a hacer una consulta al médico, pero en general, ¿no?, como hábito cotidiano, y también los mismos médicos y los mismos profesionales en relación a eso. Si ustedes recuerdan, cuando empezó lo de la gripe A, empezó la campaña del lavado de manos. Claro. Si eso hoy lo seguimos manteniendo, entonces podríamos ver que todos este tipo de infecciones disminuyen. Entonces es muy importante, por eso siempre cuando hay una alerta y cuando pasan este tipo de casos, inmediatamente nos ponemos mal, ¿no? Pero en realidad lo básico es el lavado de manos. Con la gripe A pasó lo mismo, lavado de manos, alcohol en gel en todos los niveles, y incluso no tan solo disminuyó el tema de la gripe A, sino también las diarreas. Bien, bueno, esto es un boom. Seguramente a través de redes sociales, a través de los medios van a seguir escuchando estas recomendaciones por parte de los profesionales. Pero justamente lo que hay que lograr es que no sea simplemente un boom y la semana que viene nos olvidamos. Sí tiene que ser una conciencia y un hábito social. Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Seguimos en distintos parecidos, seguimos hablando de salud, ¿sí?, en relación a estos casos de niños fallecidos por estreptococo piógene. Pero hemos estado hablando mucho más acerca de esto en función de la bacteria, de qué es lo que tenemos que hacer todos, la sociedad y también desde los profesionales y desde el sistema público de salud. Y en función de esto, Luis, transmitirte un cuestionamiento, ¿sí?, que tiene que ver con, bueno, hay que hacer un tratamiento, ¿no? El tratamiento dice, bueno, 48 horas control médico. Ya pasamos igualmente por una guardia, a esperar, y a veces es deficiente el sistema de salud. ¿Cómo hacemos para que ese tratamiento también se pueda realizar a partir de lo que se propone, de lo que ofrece el sistema? Es muy interesante. No creo que sea un sistema perfecto, pero es un sistema que contiene a la gran mayoría desde los diferentes niveles, desde la atención primaria, atención secundaria y atención terciaria en hospitales como el Noti, que les cuento, yo trabajo ahí, es un hospital de referencia a nivel nacional y en el oeste argentino es el más importante. El hecho es que los papás, los abuelos también, tenemos que concientizarnos del punto de vista de educarnos, ¿sí? Porque esto es lo que dice, yo voy a la guardia, llevo a mi hijo y entonces yo me tengo que ir habiendo entendido qué es lo que tiene mi hijo, cuáles son lo que nosotros llamamos pautas de alarma. Y esto tiene que ver con que
Si mi hijo, por ejemplo, en un cuadro respiratorio, como decía Patricia, mi hijo está decaído, se lo ve pálido, se lo ve con los labios morados, no quiere comer, ¿sí? El chico en algún momento se puede agitar, empieza a respirar más rápido. Si me pasan alguna de estas cosas, yo no tengo que demorar mi consulta. Esto es fundamental, porque algo no está evolucionando como se esperaba. Bueno, para contarle un poco a los espectadores, del otro lado de la cámara nos están visitando periodistas que son de Lavalle, y es algo que sucede en el sistema de salud de allá. El sistema de salud de Lavalle es acercarse, quizás hay 3 profesionales de guardia y estamos hablando de 250 mamás que quieren atender a sus hijos, y luego de reiteradas ocasiones dicen, bueno, vamos al NOTI directamente a efectuar la consulta. Pero bueno, consultarte no solo por ese tema, sino también algo que nos había quedado en el bloque anterior, que tiene que ver con la automedicación, que quizás algo a lo que recurre uno previo a acercarse al médico. Creo que es un punto de inflexión en la educación y es una responsabilidad de todo el equipo sanitario. Educar a la comunidad, porque lo que sabe la comunidad es lo que fue educada, ¿no? Y entonces contarles que la gran mayoría de las infecciones en pediatría no necesitan antibióticos. Pero esto es del punto de vista médico. Del punto de vista de la comunidad, si mi hijo tiene fiebre, yo voy para que me dé un antibiótico para que mate a ese virus, ¿sí? A los virus no los matan los antibióticos, ¿sí? Por lo menos los de uso generales. Hay algunos específicos, ¿sí? Pero entonces yo le doy, y no importa, dele un antibiótico porque eso le va a hacer bajar la fiebre. Si yo tengo un cuadro viral, el antibiótico que le están dando no baja la temperatura, no es un antitérmico, ¿sí? Y de hecho, que es las complicaciones que empezamos a ver nosotros hoy, que ante tanta cantidad de gente y de niños que han recibido antibióticos que no lo necesitan, empezamos a tener gérmenes que han ido mutando y se van haciendo más resistentes. Claro, resistencia bacteriana es un poco lo que mencionaba Resistencia recién. bacteriana, sí. Yo aportaría un poco también con el tema de qué hago y si tengo que ir a la guardia, que era un poco la pregunta detrás de cámara. Lo ideal es tener el médico de cabecera. Lo ideal es tener el médico pediatra o el médico clínico o el médico de familia. No solamente llevarlo a mi hijo cuando lo veo que está muy mal o lo llevo a la guardia, porque las guardias son para urgencias, entonces entendiendo que el sistema se maneja así, pero si yo voy y saco la consulta y tengo mi médico de cabecera, el médico es el que me está conociendo no tan solo al niño o a la persona adulta, entonces puede tener un seguimiento y ahí entra la relación médico-paciente, entonces bueno, a ver, mandándome un WhatsApp, llámame por teléfono, cómo está, listo, y si no lo veo al otro día. Entonces por eso las guardias tienen que ser para las urgencias. Lo que tengo que tener como ciudadano es decir, un médico que sea de cabecera. Y eso sí lo podemos tener en cualquier centro de salud, lo podemos tener, bueno, en alguna obra social, en todos lados, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Consultas por WhatsApp, empiezan a llegar consultas por WhatsApp. No, la idea no es consulta por WhatsApp, pero bueno, cuando uno tiene una preocupación, es decir, llámeme. Bien. Está bien. Es un tema muy interesante lo de las consultas por WhatsApp, porque es una cuestión generalizada, que uno puede muchas veces cometer errores si no conoce al paciente y si no lo ve, sobre todo, porque esto no es lo mismo de alguien que esté rozagante, que alguien que esté pálido, que esté decaído, que si uno no entiende. Por eso es muy interesante lo que dice Patricia, porque cuando el pediatra, el médico de cabecera que conoce a la familia, conoce esa historia, puede saber del interlocutor si le dicen cómo ves a tu hijo, cómo está. Es ese nivel de acercamiento no lo permite el médico de la guardia, porque está viendo una foto en un momento y no toda la historia clínica. Claro. Esto hace que es lo que viene hoy, que es tal cual lo que charlábamos en su momento, que es decir, muchas veces hoy si pasa algo, lo primero que hacemos lo googleamos.
hoy, digamos, lo hemos googleado hoy, digamos, casi toda la Argentina ahora ha puesto Streptococcus pyogenes en el Google a ver qué sale. Una de las mayores búsquedas. Entonces, y uno dice, a ver qué sale, qué me dice, ¿sí? Entonces esto es, y cómo yo puedo filtrar esa información, cuál es más actualizada, ¿sí? Y esto es contarles que es muy interesante, porque esto no es menor. Cuando yo empecé a estudiar medicina, la información, no había internet, el internet no lo usábamos mucho, y la información se actualizaba más o menos lo que había cada 5 años. Yo empecé en 1985 a estudiar. Esto es. Hoy, 2018, la información se actualiza cada 72 horas. Esto hace que hay tanta información, ¿sí?, que por eso existen las subespecialidades en medicina, para ir entendiendo de qué es lo último que hay para poder diagnosticar, tratar y mejor prevenir. Bueno, sí, ¿no? Ahí como empiezan a jugar también los tiempos en términos de la salud, y ahí también entra, y algo que decíamos quizás en el corte, pero retomarlo, el tema de la conciencia real sobre la salud que tenemos, ¿no? ¿Qué conciencia real tenemos, no? Es ahora el boom, un ratito nos ponemos a fijarnos si tenemos fiebre, si no tenemos, a ver, generamos ciertos hábitos, pero después se caen, ¿no? ¿Cómo se sostiene? Bueno, con educación, con prevención, con promoción, con todo eso. Por eso, por ejemplo, en el espacio de salud estudiantil, en la universidad, tenemos lo que es un examen preventivo. ¿Por qué? Porque es muy importante. Entonces, por ahí, es decir, pensamos a los 20 años está muy bien, está sano, y no es así. Y si no, enseñarles los tips, los pequeños tips de decirle, bueno, hay que prevenirse vacunándose, porque muchos creen que salen de la secundaria y no tienen que vacunarse nunca más. Hay que consultar. El tema de la automedicación, que lo vemos mucho, ¿sí? Cuando hacemos las entrevistas con los alumnos, es decir, pero los primeros que empiezan a automedicar son los papás. Entonces, toma esto para el dolor de cabeza, toma esto para tranquilizarte. Y bueno, entonces el alumno empieza a adquirir las costumbres que tienen los padres, y después, bueno, se automedican solos. Y si no, está la otra de decir, bueno, ¿para qué voy a ir al médico si siempre me dice exactamente lo mismo? Bueno, posiblemente siempre sea lo mismo y una vez no lo sé. Entonces, por eso es muy importante lo que es información y prevención. Patricia, vos estás trabajando con el área de salud estudiantil que pertenece a la Secretaría de Bienestar Universitario de nuestra universidad. ¿Cómo es la población universitaria en este aspecto? La población universitaria también, es decir, cuesta mucho incorporar lo que es la prevención en salud. Por eso intentamos trabajar sobre todo no cuando recién ingresan, sino cuando ya están en tercer año, cuando ya están más estables dentro de la carrera. Y la concurrencia a salud también es muy parecida, es parecida como una guardia, es decir, me duele algo, hoy me estoy sintiendo mal y quiero que me atiendan, pero no esa conducta de ir al médico para hacer una rutina o para hacer algún examen. ¿Y en algún momento se puede adquirir esa conducta? Si bien decimos, bueno, es educación, pero adquirir esa conducta de prevención... Sí. Yo creo, no sé, yo creo que sí, porque en realidad todo lo que es educación lleva mucho tiempo, es largo. Pero así como es largo, tiene su fruto, ¿no? Es decir, no es algo que uno lo va a lograr de un día para el otro, es insistir, 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 y bueno. Y ahí, ¿cuál es el rol también del sistema de salud, ¿no?, en esto de la educación? ¿Cuál es el papel que cumple? Ahí es fundamental. Es fundamental porque es la base casi de toda sociedad. Y en esto es un pequeño tema que lo podemos tratar en el próximo bloque, que tiene que ver con con esto de la prevención. Y para nosotros hoy, por ejemplo, el tabaquismo adolescente es un problema serio a nivel mundial, y para nosotros hoy es un problema muy importante. Bien, no hay próximo bloque, Luis, porque se nos terminó el tiempo, pero podemos hacer otro programa o nos podemos quedar charlando. Él también lee
lee los carteles de nuestra productora detrás de cámara y dice vamos al corte. No, pero esto es... Sí, no, la verdad que estaría buenísimo que haya otro próximo bloque porque está buenísimo el tema de hablar sobre la conciencia real de la salud desde todos los aspectos. Lo decimos, de la salud, desde el sistema público de salud, también desde el sistema privado, ¿sí? Y también desde el Estado, cuáles son las respuestas que se dan. Y ahí va también la pregunta, ¿no? Bueno, cómo uno a veces termina por cansancio generando otros hábitos, ¿no? Porque muchas veces el mismo sistema no responde a esas necesidades. Entonces, bueno, ahí son muchos factores y engranajes que tienen que funcionar. Pero bueno, me dice mansa perorata. Luis, muchas gracias por haber estado acá. Un placer y muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer escucharlos. Muchas gracias, Patricia, por haber estado presente, por dar ese mensaje y por ser tan claros también en la forma de darlo. Bueno, muchas gracias. Nos vamos, Karen. Nos vamos, bueno, agradecerles a ustedes, a Baidip que me vistió en el día de hoy y nos encontramos mañana. Por supuesto, mañana a las 19 horas, un nuevo Distintos Parecidos. El mensaje este es el ser consciente, ¿sí? Con respecto a la salud de cada uno y a la salud de todos. Y dar esos pedidos a que el sistema también pueda funcionar y respondernos. Y nos encontramos mañana a las 19, pero a las 21, Universidad Noticias como todos los días, para ustedes, para darles la información provincial, nacional e internacional. Nos encontramos mañana en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.